Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Diseño Sin Límites. Hoy vamos a entrevistar a Daniel Barclay. Él es artista plástico y nos va a contar un poco de su historia y de lo último que está haciendo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yesenia? ¿Cómo estás? Tú tienes ahora un estilo bien marcado de obra, pero cuéntame cómo fue el Daniel de los inicios, cómo comenzó a pintar y cómo poco a poco se fue cambiando tus gustos, los colores de pronto también. Bueno, yo creo que tengo dos etapas. Una es cuando estudié en corriente alterna y después estudié una maestría en Londres, en San Martín. Y ahí mezclaba un poco pintura con performance, por ejemplo. Después regresé a Perú y estuve un tiempo trabajando acá y enseñando. Y el 2010 hice una residencia en Sao Paulo. Y eso también me marcó mucho por la relación que había entre la ciudad y el arte, ya sea a través de espacios públicos o la misma forma de repente que algunos artistas de Brasil habían trabajado en los 70s, la abstracción en relación a una movida cultural importante. Y por ejemplo, si Y, tienes que comparar un poco, sí, ¿cómo viste el arte en Londres, en Inglaterra, como país europeo, y de pronto en Brasil, que es obviamente Latinoamérica, de pronto más parecido a Perú? ¿O cómo sientes esos tres cambios a nivel artístico? Y en Brasil era diferente porque comencé a hacer residencias de arte y las residencias también son espacios de investigación. Eh, y también me comencé a permitir aproximarse hacia la abstracción como lenguaje, porque creo que allá la abstracción tiene una amplitud de géneros, no es un solo género. Y bueno, también la residencia de arte que hice, la primera, que se llama FAPI, yo, no sé, hice una relación entre la ciudad o los espacios simbólicos de la ciudad y quería como deconstruirlos o desarmarlos. Quizás como una crítica de cómo mirar la ciudad, ¿no? O sea, en ese sentido había una relación con la arquitectura y quizás que se podía mirar la ciudad de otra forma, ¿no? Entonces siempre me impresionaba un poco la relación del espacio con, con la persona, con el individuo, con el peatón, por la misma magnitud, ¿no?, que hay ahí. Y jugué un poco con esa relación, no sé, de escala, ¿no? Claro, Entonces, hacías espacios más públicos, espacios exteriores. y tú puedes entender a Brasil como, no sé, desde afuera, como una mirada, lo que se vende como turístico. Y después los espacios en sí, ¿no? Entonces yo iba siempre a los espacios, edificios, ¿no?, simbólicos, incluso el Copán, y les tomaba muchas fotos y después iba haciendo un estudio a partir de esas fotos. Y lo rompía con formas orgánicas, como de plantas. Entonces era una relación entre La formas naturaleza. vivas y formas arquitectónicas, ¿no? Sí, eso fue como Qué interesante. la primera obra que hice allá en Sao Paulo. Y si ahora lo comparas, por ejemplo, con la obra que tenemos aquí atrás tuya, de pronto, si nos acercamos un poquito y nos cuentas un poquito más, ¿qué sientes que ha cambiado desde que estuviste viviendo allá a las nuevas obras que vas sacando, ¿no? Los artistas van cambiando de acuerdo a lo que le va sucediendo, van cambiando de acuerdo a las ciudades que visitan, o en tu caso, en las ciudades donde has vivido, ¿no? Esta obra es parte de una serie que se llama Densidad del Vacío, que va a participar en una muestra que voy a hacer acá en la galería el 1 de agosto. La obra en sí, para hacerla yo he cogido colores de un cuadro de las pinturas negras de Francisco de Goya y lo he matizado un poco, he sacado la paleta de colores y lo he vuelto como un cuadro colorido, ¿no? Como una forma quizás
de ver la profundidad del vacío, ¿no? O cómo representar el vacío. Entonces es un estudio sobre eso, sobre formas de representar el vacío. Entonces tiene un poco de antropofagia cultural. Entonces, ¿en qué sentido? En que yo de repente puedo mirar esta pintura, admirarla, pero no la voy a copiar, sino que la voy a consumir y devolverte algo diferente, ¿no? Que es una forma de generar una imagen nueva, ¿no? Ciertas formas detrás de la pintura que tiene como varias capas, ¿no? Como varias capas. Incluso tiene planos que son movidos y algunas partes que son planas. Y me gusta ese contraste entre planos dentro de algo que de por sí no tiene perspectiva, ¿no? Entonces también hay algo de estudio de cómo puedo llevar una sensación hacia la abstracción. Que en Brasil hacías espacios más públicos, ¿no? Me comentaste. Hice varias residencias en diferentes partes de Brasil. Una en Boiçucanga, por ejemplo, que es una bahía. Y ahí teníamos que trabajar con el espacio que teníamos ahí, ¿no? ¿Y tú trabajabas ahí solo en esas residencias o había otros Usualmente compañeros? casi todas son grupales. Casi siempre son internacionales, pero con una parte casi la mitad de artistas casi siempre son de Brasil. Creo que lo que me ofreció la residencia, o como lo ofrece como formato, es que como en un estudio académico tú estudias, solo que aquí no hay, por ejemplo, una nota, ¿no? Claro. Tú no tienes que pasar una valla. Entonces es una forma de experimentar y de analizar y estudiar, pero con una cierta libertad también. Claro, y es una manera también de buscar una forma de cómo expresarte, porque vas viendo cómo se van expresando otras personas. Yo no sé si no solo antes color, era más oscuro o no, o siempre te ha gustado la aplicación. Bueno, he hecho obras que son, por ejemplo, monócromas, como blanco sobre blanco. Pues en verdad he tenido varias etapas, pero siempre trabajando un poco la relación de repente del cuerpo con la abstracción. Comencé también a deformar la geometría, a hacer la geometría imperfecta. Entonces acá hay, por ejemplo, algunos trazos, unos rasgos ya geométricos que se difuminan con la pincelada suelta o que se mezclan. Y en ese sentido, eso implica que hay una presencia, una convivencia del cuerpo con lo geométrico, ¿no? Y bueno, viene un poco a partir de todo el tiempo que he estado ya un poco desarrollando un lenguaje pictórico. Y también a veces me gusta que la pintura está asociada a veces a una idea o a algo que estoy investigando, ¿no? ¿Qué representa el arte en tu vida? Tú eres artista, pero ¿cómo lo vives en el...? Yo aprendí a trabajar como una disciplina de trabajo, que quiere decir que me levanto, dibujo, estoy haciendo un trabajo y usualmente yo hago varios proyectos simultáneos para, no sé, de repente cuando me bloqueo en uno estoy trabajando otro y eso me permite un poco, porque sí es verdad que la pintura requiere tiempo, o sea, no, cuando tú me hablas o por ejemplo, le preguntas con la inspiración, ¿no? Yo creo que más que inspiración son tiempos de resolver las preguntas que te hace el trabajo, ¿no? Y a veces demora, a veces un trabajo lo resuelves rápido, otros demoran más tiempo y es eso, ¿no? Es como una pregunta también. Claro, y además también me imagino que a veces estás comenzando el cuadro de alguna manera y como tú dices, no tienes un bloqueo creativo y en ese momento pasas al otro, donde de pronto todo fluye y tal vez pasa algo que te hace regresar al anterior y darle tal vez un giro distinto, ¿no? Yo he tratado de alejarme de, no sé, de la idea de la relación del trabajo con, no sé, con el estado de ánimo, con formas de... Porque creo que el trabajo a veces nace una idea, más como si fueras un escritor, no sé, nace una idea y las vas construyendo, es una construcción, porque al final yo creo que el arte es un lenguaje, ¿no? En sí, y que tú estás trabajando con códigos que funcionan a veces socialmente o estás comunicando algo, ¿no? O sea, por lo menos yo no trabajo de una forma o he tratado de ir abriendo, no trabajo que hago el boceto y ya está terminado en la obra y ahí la hago acá, sino que empiezo con una idea y siempre hay un camino que se va abriendo.
distinto el proceso. Me ha pasado cuando escribes un texto para un proyecto, lo miras después de 5 días y te parece que no funciona. Igual a veces una pintura tienes que darle un tiempo, mirarla y para poder resolverla, ¿no? ¿Cómo es esa sensación cuando la obra como que deja de ser tuya para ya pertenecerle a otra persona, ¿no? Y en verdad ya no la vas a volver a ver. Me parece que el apego a la obra está más cuando está en el taller, cuando hay un caos, están todas las obras juntas y forman parte de tu universo. Y lo llevas al espacio de exposición, ¿no? Y ahí es que realmente ves como que estás viendo, mostrando algo. Y creo que ahí sí hay un cambio, ¿no? Entre del taller al espacio expositivo. O hay una forma de desprendimiento, quieres llamarlo, ¿no? Quizás eso es lo que más yo vivo, ¿no? El público solo ve a veces lo que está ahí colgado, pero hay todo un universo detrás para llegar a eso, ¿no? Claro. Aquí estamos viendo otras de tus obras. Cuéntanos un poquito a qué serie pertenece. Ya, esta es parte también de la serie Densidad del Vacío. Esta pieza también voy a exponer en agosto, creo. Y partió también de como capturar la sensación de un cuadro de la cual estaba un poco analizando, que es el cuadro de Saturno devorando a su hijo, que es un cuadro de pinturas negras de Goya, como uno de los más conocidos. Y en este caso quise capturar la sensación, ¿no? Entonces por eso hay como muchos colores mucho rojo, como si fuera sangre. Y acá simplemente hay líneas, ¿no? Líneas negras. Pero sí lo sentí así cuando lo vi. Sí me dio esa sensación de sangre, pero no quería decirlo. Ya. Bueno, es que es raro porque el color rojo también implica Puede ser alegría, puede ser algo, pero en base a la composición, lo veo con el negro, la manera en que han sido los trazos, sí los veo como que de una manera agresiva. Es que, claro, por ejemplo, acá hay una línea recta sí. Y acá hay un trazo fuerte, ¿no? Y ese es un poco... Acá hay otra línea recta. Sí, lo que estoy haciendo también es como... Esa combinación. Esa combinación, ¿no? Mi intención era que fuera una construcción que empezara de una forma y poco a poco fui llegando a algo que no tenía idea, ¿no? Es como ir representando a partir no sé, de cómo vas tú, cada cosa que vas poniendo, vas cambiando el cuadro y cómo vas al final generando algo que no existía, ¿no? No sé, la antropofagia cultural es una forma de hacer una independencia a aquello que te influye, ¿no? O tus grandes maestros, entre comillas. Claro, porque el artista pasa por algo, o sea, termina sus obras y luego de nuevo te encuentras con un lienzo en blanco, ¿no? Tienes ese reto nuevamente a estar, imagino, sentado o parado, no sé cómo es la forma en que trabajas, pero de nuevo enfrentarte a ese gran lienzo blanco, ¿no? Y veo que pintas formatos grandes. Entonces sí. Es distinto cuando ves algo blanco chiquito que sabes que tienes que completar a enfrentarte a algo mucho más grande, mucho más macro. Yo creo que siempre para hacer esas pinturas hay a veces un boceto, pero también una idea detrás. Y eso como que me va guiando hacia algo y ahí está. Y poco a poco va tomando. Sí. Y Daniel, cuéntanos, ¿en dónde podemos ver más de tu obra? Bueno, tengo ahora 2 exposiciones en calendario. Una en julio en Milán, que es sobre... Hasta ahora tiene el título de Bandera Concreta, si es que no lo cambio. Y el 1 de agosto tengo la exposición Densidad del Vacío aquí en la Galería Vesper, de la cual esta va a ser una de las piezas expuestas. Perfecto. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias por este espacio, por estar aquí en el podcast. Y con ustedes hasta un próximo episodio de Diseño Sin Límites.